Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a mirar un texto en este día de Hechos capítulo 8. Ahí abrimos nuestra Biblia, Hechos capítulo 8. Vamos a mirar a partir del versículo 26. Vamos a tomar el ejemplo de este hombre, de Felipe. Felipe era uno de los diáconos que había sido elegido para servir las mesas. Uno de los 7 que había sido elegido. Y él se destacó, más adelante se lo conoce como el evangelista, ¿sí? Como que no solamente se quedó como diácono, sino que después también comenzó a evangelizar y a predicar. En Hechos 8 encontramos algo que él logró en cierta manera. El Señor lo usó allí en una ciudad de Samaria, donde él llega a esa ciudad y comienza a predicar el evangelio, y toda la ciudad estuvo atenta a él, recibiendo el mensaje. Había personas sanadas, personas liberadas, y toda la gente se convertía, hasta un brujo que estaba también, que engañaba a la gente. Ese brujo también comenzó a ir detrás de la palabra que transmitía Felipe. No completo, no totalmente entregado, pero de alguna manera también lo seguía. Pero vamos a mirar algo que es importante que nosotros lo tomemos como ejemplo en nuestras vidas, el ejemplo que Felipe hizo cuando, vamos a mirar el relato, cuando le habla el ángel. Vamos a mirar el versículo 26, Hechos 8:26. ¿Estamos? Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
El relato es hermoso como Felipe es utilizado por el Señor para ganar un alma, ¿no? La importancia de un alma para Dios. Y vamos a mirar algunos puntos que me parece que son interesantes para que nosotros tomemos el ejemplo de Felipe. Primero, Felipe estaba en Samaria y en Samaria había una revolución tremenda. Estaban todos atentos, lo que él decía se hacía, todos lo seguían, todos estaban esperando, expectantes, porque Felipe oraba por una persona enferma y se sanaba. Venía un endemoniado, quedaba libre. Y estaban todos ahí atentos a Felipe, ¿no? Como que era el momento de fama, se le podía haber subido la cabeza, se le podía haber metido un poco el orgullo, pero nosotros debemos aprender lo que Felipe vivía. Felipe era un siervo de Dios. Y hay momentos donde Dios nos utiliza de una manera gloriosa y hay momentos donde no nos va a usar así, ¿sí? Pero algunas personas piensan que son ellos. Entonces se les sube la cabeza. Nosotros tenemos que tener bien en claro que es Dios el que hace las cosas, ¿no? Es Dios el que hace los milagros, el que produce las sanidades, las liberaciones, es Dios. Nosotros no hacemos nada, ¿no? No hacemos nada. Miren, la otra vuelta daba testimonio, los testimonios que hablaban acerca de la sanidad, como ser. Elida, estábamos en la casa y me dice, pastor, dice, ¿no podrá orar por mí? Porque sabe que se me están cayendo el pelo, los mechones, hacía así, se les salía, se leían bastante. Bueno, sí, digo, nos vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Bueno, ya está. El Señor respondió, oró, y ya no se le cae el pelo. Bueno, esta Patricia, que tiene una arritmia, bueno, vamos a orar para que se vaya eso, y eso se fue. Desapareció. Bueno, otro que andaba medio torcido, vamos a orar para que Dios te enderece, ahí está, ahí anda derecho. Yo oro por las personas, pero yo... Una vez andaba con mucho ciático y el otro día hablábamos con ella, le digo, yo no sufrí nunca más de ciático. Si me duele de poquito, pero yo quedaba torcida literal. O sea, donde estaba en la cama, en el baño, bañándome, ahí quedaba. Y nunca más me pasó eso. Bueno, Dios obra, ¿sí? Oramos con fe y queremos. Ahora, yo no tengo pelo. ¿Y cómo, señor? Ahora te va a regalar. Señor, ¿no? Me tomo una pastillita porque si no me agarra la taquicardia y se me pasa de revolución, me pongo colorado. Estoy con una pastillita. Claro, y oro por Patricia, si le va. Ahora, si agarro la escoba otra vuelta, voy a quedar torcido. ¿Sí? No somos nosotros los que hacemos la obra, ¿sí? Nosotros simplemente somos instrumentos, ¿sí? Somos instrumentos que Dios utiliza para Él demostrar su gloria y su poder. Ahora, ¿por qué yo no tengo pelo? ¿Por qué se me acelera el corazón? ¿Por qué me quedo torcido? Eso es parte de hacerme ver que yo necesito de Dios de cada momento. Porque si no, se puede llegar a subir algo a la cabeza. Entonces, cuando nosotros pasamos por una situación, Dios permite esas cosas. ¿Sí? No se queje, no se lamente. Dios sabe, Dios tiene el control de todo. Y en ese control sabe nuestra condición, nuestra vida, y a veces las cosas que tiene que permitir para que nosotros sigamos ahí, manejables.
y no se nos suban las cosas a la cabeza. Acá vemos a Felipe que de pronto él estaba, toda la ciudad estaba atenta, toda la gente ahí expectante, mirando lo que hacía Felipe, todo. Pero sin embargo, cuando viene el ángel, y dice el versículo 26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Oh, era un lugar desierto. No era ahí el centro de atención Felipe, sino que era un lugar donde, ¿qué va a hacer Dios ahí? Pero acá ya tengo toda la gente, ya hay un montón de gente que de pronto está atenta, que reconoce el ministerio, lo que yo hago. No le interesó nada de eso. Él fue obediente. Una de las cosas que tenemos que aprender de Felipe es la obediencia. Era importante esa persona. Era un eunuco. Oh, pero un eunuco, ¿qué? Sí, pero resulta ser que este eunuco era alguien que iba... No. Sí, no vamos a entrar en ese tema de vuelta. Pero para muchos era alguien que simplemente era un sirviente. No. Pero sin embargo este hombre estaba a cargo de una tarea importante era un funcionario de la reina de Candace, de los etíopes. Y este hombre fue el que luego, por la historia, conocemos que fue el que propagó el evangelio entre todos los de su pueblo. Entonces Dios a veces nos mueve, deja una ciudad, nos lleva al desierto, porque detrás de ese desierto hay un país que va a ser alcanzado. ¿Sí? Entonces, lo importante es no decir, Señor, pero ¿cómo esto puede ser? Dios sabe bien. Nosotros, nuestra mirada siempre es limitada. La mirada de Dios siempre alcanza mucho más allá. Y él obedeció. Esa obediencia fue de tal manera que fue a ese lugar. Entonces también encuentro otra cosa, que él no dudó, ¿no? Qué interesante es eso, porque cuántas veces cuando vamos a hablarle a alguien nos agarra la duda. ¿Le hablo, le digo, no le digo? Miramos para alrededor, no hay otro. Tengo que hablarle yo. ¿Y qué le digo? ¿Qué palabra le digo? ¿Cómo hago? La duda es una de las armas que Satanás utiliza en todos los cristianos. La duda siempre va a venir en el momento donde Dios quiere hacer algo. ¿Sí? Siempre que Dios va a hacer algo, el enemigo va a meter un poquito de duda ahí para detenernos. Nosotros no podemos dudar, no podemos quedarnos. ¿Sí? Felipe, apenas el ángel le habló, él no solamente escuchó al ángel, sino que se levantó y fue. Tal cual como le dijo el ángel, él se dirigió a ese lugar. No dudó, no se quedó ahí. ¿Será que Dios me habla? ¿Será que Dios me manda? ¿Será cosa mía? No, él inmediatamente fue. Entonces, venzamos la duda. Tomemos el ejemplo de Felipe. Y tenemos de esa manera dirigirnos a donde Dios quiere realmente usar nuestras vidas. Cuando llega a ese lugar, pasaba este funcionario, este etíope, y dice el versículo 28, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el versículo 29 también es interesante porque dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Qué interesante esto, de tener la facilidad de poder escuchar al Espíritu. ¿Saben cuándo podemos escuchar al Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando nuestras voces internas, nuestros temores, están sometidos y están acallados y solamente están dispuestos a obedecer a Dios.
En ese momento podemos escuchar al Espíritu. El Espíritu es la tercera persona de la Trinidad y no habla como Dios. La voz de Dios es potente como un trueno, como si fuera relámpagos que suenan imponentes, porque es poder absoluto y la persona de Dios se manifiesta de esa manera. Su voz es así. En el Antiguo Testamento encontramos que Moisés estaba con todo el pueblo y Dios habla y todo el pueblo se atemorizó y le decían, anda vos Moisés, anda, y después nos contás, no, todos tenemos miedo, temblaban al escuchar solamente la voz de Dios. En cambio, la persona del Espíritu Santo habla de una forma totalmente distinta. Habla de una forma tan apacible, tan serena, llena de paz, que para muchos es imperceptible, porque sus temores, sus miedos gritan más fuerte y no pueden escuchar. Sus preguntas, sus dudas, no pueden escuchar al Espíritu hablando a su vida. Felipe tenía algo que todos tenemos, pero no todos utilizamos, que es dominio propio. Todos tenemos temores. Todos tenemos un momento donde nos hacemos preguntas. Pero él sabía someter todo eso a la voluntad de Dios. Sometió todo eso y el Espíritu Santo podía hablarle y él podía escuchar su dulce voz. Él podía escuchar a ese Espíritu hablando. ¿Saben? Es necesario momentos de quietud en nuestra vida para escuchar el Espíritu. Y no estoy hablando de estar quietos, sentados ahí esperando. No. Estoy hablando de quietud interna. Porque muchas personas tienen dentro suyo una tormenta que está pasando de una forma tempestuosa que sacude todo su interior, su mente, su corazón. Bueno, para escuchar al Espíritu es necesario que esa tormenta se calme. Jesús sigue calmando las tormentas. Las tempestades internas que a veces suceden, los miedos, los temores, esos sacudones de dudas, de cuestionar, de verse inútil, todo eso, cuando vamos a Jesús, Él somete todo eso. Y toda esa tormenta interna, que todos la tienen. No es que le pasa a alguien, a mí solo me pasa, no, porque yo soy así. No, todos tienen esa situación. Algunos solamente la tienen internamente, otros la expresan hacia afuera. Que traducido sería, lo agarra la locura. Y empieza a expresar todo lo que están viviendo. Lo gritan, se enojan, pueden insultar. Otros internamente le pasa eso. Pero, ¿cómo podemos tener nosotros paz en medio de esa tormenta? Al igual que los discípulos cuando estaban en la barca, que de pronto gritaron y dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Bueno, así tenemos que buscar al Señor. Cuando estamos en esa tormenta, usted tiene que identificar cuando se viene la tormenta en su vida. ¿Sí? Algunos se dan cuenta tarde, después de que pasó el caos y viene la culpa. Yo no quería hacer eso, ¿para qué dije eso? ¿Por qué hice tal cosa? No quería, bueno. Porque no pueden tener el dominio propio. Todos tenemos dominio propio. La palabra dice, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos dominarlo. Pero ese dominio tiene que estar sujeto nuestra vida a Cristo, al señorío de Cristo. Y acudir como los discípulos al Señor. Señor, calma esta tempestad. Señor, que perecemos. Ayúdanos.
Bueno, clamar y pedirle al Señor que calme todo eso internamente que está pasando. Y eso el Señor lo aplaca, ¿sí? De esa manera nosotros podremos escuchar al Espíritu hablar a nuestras vidas. Cuando ya las tormentas, el viento no nos sacude, cuando ya no hay tanta ímpetu interno, bueno, ahí podemos estar nosotros en paz, en silencio interno y escuchar la voz del Espíritu hablando en nuestras vidas. A veces esa voz es para un consejo, una necesidad nuestra, pero mayormente es para hacer algo a beneficio de otra persona. En este caso le dice a Felipe, acércate y júntate al carro. Nosotros debemos aprender que el Espíritu Santo siempre tiene la intención de usar nuestras vidas, de llevarnos a hacer lo que Jesús nos está pidiendo. Lo que Jesús nos pidió desde el comienzo, antes de ser llevado, es ir y predicar el Evangelio, ¿sí? A toda criatura. Nosotros tenemos muchas cosas por hacer, que estamos ocupados, que la familia, que el trabajo, que tengo esta responsabilidad, y estamos dejando la más importante, que es la de predicar el Evangelio. ¿Y qué pasa que si yo no predico? Es que las personas que están al lado mío, alrededor mío, no van a conocer de Cristo. No van a poder ser salvas. No van a poder ir al cielo. Pero tanto, que yo soy tan útil. Y sí, para eso nos rescató Dios. Para eso nos llamó. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a esta tarea que se nos encomendó, la de predicar el Evangelio. Y es necesario en este tiempo que nosotros volvamos a hacer, a tener en cuenta ese punto tan importante que es la predicación del Evangelio, de anunciar y de hablar. Y dijimos que el Espíritu siempre va a hablar, nos va a dirigir a hacer algo comúnmente para otras personas. ¿Le pasó alguna vez como a Felipe, acércate y júntate a ese carro? Andá y hablale. Escuchó la voz bien precisa, andá y hablale. ¿Pero qué le digo? No, la discusión. Pero hemos escuchado eso y ha sido una voz tan dulce, tan sencilla, pero con una autoridad tan imponente que tuvimos que ir a hablar. Andá a hacer tal cosa, andá, acércate. He escuchado esa voz hablando, diciendo qué tenía que hacer. No es algo que hay que ser súper espirituales. Lo que hay que hacer es negarse al yo. Es permitir que el Señor nos use. Y simplemente vamos a ser usados por el Señor y vamos a escuchar al Señor hablarnos. Algunos piensan que hay que hacer un montón de cosas para que Dios, escuchar a Dios, para que Dios nos use. Pero saben que nosotros la complicamos, nosotros la hacemos difícil. El Señor está más cerca de nosotros que de lo que nosotros pensamos. Él está presente en cada día, cada momento, en cada situación. Él está cerquita nuestro. Y Él sigue hablando. Hebreos dice, y habiendo hablado de muchas maneras. De muchas maneras nos habló el Señor. ¿Sí? Hace un tiempo sí. Cuando estaba en Lapen, dimos Lapen era Liga Pro Evangelización del Niño. Se hizo una hora feliz grande donde se presentaba una obra de teatro que era, ¿cómo se llama? El ladrón del cuento, creo que sí, puede ser. Y bueno, había un montón de chicos así. Nosotros éramos los que estábamos estudiando, éramos
los maestros que nos estamos preparando, estábamos haciendo obras para evangelizar. Y al final de la obra, cada uno tenía que buscar a un chico y presentarle el evangelio, hablarle. Bueno, terminó la obra, se hace un llamado, se levantan las manos los chicos que querían recibir a Jesús, y nosotros teníamos que acercarnos a los chicos. Bueno, y entonces hacen el llamado, pum, levantan la mano algunos chicos, y cuando yo agarro la Biblia, voy a dar vueltas, sí, ya me ganaron, otro agarró el chico. Voy para allá, otro estaba con otro chico. Voy de ahí para allá, otro. Ya, digo, agarraron a todos, ya están todos los chicos. Listo. Y por ahí miro, había una columna, siempre hay una columna en mi vida. Había una columna, y atrás de la columna había un nene que estaba así. Y estaba la madre al lado. Y no tenía la mano levantada. Pero yo lo miro así, y escucho una voz: acércate a ella. Voy, me acerco al nene, me agacho, me arrodillo. Y escucho la voz que me dice: abrazalo y decirle que lo estoy esperando acá arriba. Que papá lo espera acá arriba. Entonces voy y lo agarro, lo abrazo, y el nene me hace así, y le digo al oído: ¿sabes que papá te está esperando allá arriba? Y agarró, me abrazó así, me agarró del cuello, y estaba la madre al lado, y la madre empezó a llorar. Bueno, digo, vos sabés que Dios ahora, bueno, le hablé, le dije los pasos que tenía que seguir ahora que había recibido a Cristo, y que iba a ir al cielo. Y el nene, no sabe la sonrisa que tenía, lloraba, re contento estaba. Bueno, listo, me paro así, y la madre agarra y me dice: ¿sabes que el papá murió hace un mes? Y cuando le dijo que el papá lo espera en el cielo, porque él hoy estaba preguntando: ¿y si yo voy al cielo, lo voy a encontrar a papá? El Espíritu Santo siempre nos va a dar la palabra justa para las personas, para llevarlas a tomar la decisión justa. Por eso ahí entendí por qué el abrazo y tanto, porque no hay nada mejor que alguien que encuentre la respuesta en Dios, ¿sí? Y solamente puede haber una respuesta de parte de Dios si nosotros escuchamos al Señor. Nosotros, porque si nosotros decimos o hablamos o decimos lo que nos parece a nosotros, la embarramos. Hacemos cualquier cosa. Entonces tenemos que estar atentos a su voz, para que Él bendiga y obre y haga lo que Él hace, ¿no? Que es bendecir. Entonces encontramos que Felipe, otra cosa que hacía era escuchaba al Espíritu. Qué bueno que nosotros podamos tener ese oído atento al Espíritu, ¿sí? El versículo 30 dice: y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿entiendes lo que lees? Que eso es algo interesante también, porque encontramos que Felipe lo ve, hace caso al Espíritu Santo, se arrima, se acerca, y cuando llega ahí al lado, lo encuentra este hombre que estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo un rollo del profeta Isaías. Pero noten ustedes qué interesante es que él hizo la pregunta adecuada. Que Dios nos dé la capacidad, la gracia siempre para hacer la pregunta adecuada. ¿Sí? La pregunta adecuada. ¿Y cómo es la pregunta adecuada? La pregunta adecuada es conforme a la situación que estamos viviendo. Nosotros vamos a aprender, se nos va a enseñar,
métodos, formas, cómo evangelizar, cómo hablarle a la gente, qué decirle. Y todo eso lo podemos guardar y atesorar, pero comúnmente no vamos a utilizar nada de eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos es un momento único y es un momento especial. Nosotros tenemos que estar atentos a la necesidad de la persona. La persona seguramente estaba leyendo y se rascaría la cabeza. No entiendo nada, ¿qué dice acá? Un poco de preocupación. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Fue la pregunta adecuada, porque fue la pregunta que comenzó toda esa charla, ese momento donde pudo presentarle a Cristo. ¿Sí? Y para eso, para hacer la pregunta adecuada, nosotros tenemos que ver a la persona, tenemos que mirar qué situación está, qué está haciendo y hacer la pregunta adecuada. Que Dios nos dé gracia para hacer esa pregunta que sea la puerta para comenzar a entrar en el corazón de esta persona. ¿Sí? También notamos lo siguiente, porque eunuco le responde, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Estaba dispuesto, Felipe fue y se sentó. Y leía un pasaje. Y la pregunta del eunuco era la siguiente, el 34, dice, y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está hablando? Entonces acá encontramos otro punto que es importante, que nosotros tenemos que hacer, es conocer las Escrituras. Nosotros tenemos que conocer las Escrituras para de ese punto en el cual está en duda, en el cual la persona hay un interés, nosotros utilizarlo para llevarlo a Cristo. Y eso está de nuestra parte. Nosotros tenemos que aprender las Escrituras, saber mínimamente cómo está compuesta la Biblia, a qué se refieren los personajes bíblicos, saber tener un panorama. Y ustedes están en eso, porque todo este tiempo hemos estado capacitándonos, aprendiendo, y tenemos la capacidad de saber ubicarnos en qué momento está. ¿Sí? Hay personas que de pronto comienzan a tratar de enseñarlos, a hablarle, y lo meten a Noé en el arca, salió Mateo adentro del gran pez, se hizo una mezcla de aquello, ¿no? Pero se le mezcla todo. ¿Por qué? Porque sencillamente no conocen las Escrituras. Y lo bueno es que ahí, en el momento en que lee esa porción, él dice que, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Entonces, acá encontramos un punto importante. Felipe siempre sabía hacia dónde voy. Yo voy a presentarle el Evangelio. Voy a hacer que esta persona conozca a Jesús. ¿Y cuál es el punto de partida? Acá, con esta persona, el punto de partida es este texto, Isaías. Y de ahí abrió su boca y lo llevó, ¡pum! ¿A dónde? A presentarle el Evangelio. Importante es saber que nosotros sabemos a dónde vamos. Si nosotros sabemos a dónde vamos, no vamos a decir cualquier pavada, porque nosotros tenemos un hilo conductor, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Y vamos a utilizar ese método de cómo presentarle el Evangelio. Ahí en Isaías, utilizando Isaías, podemos presentar sencillamente ese Evangelio. ¿Sí? Podemos mostrar que Dios nos ama, porque ahí
está mostrando que Dios envió a alguien a morir en nuestro lugar. Dios nos ama porque puso un sustituto. No quiere que nosotros suframos. Por eso es que Jesús vino a este mundo. Había alguien que había cometido pecado, somos nosotros, pero Jesús vino y murió por nosotros. Resucitó por nosotros. Se levantó de entre los muertos. Pero ese Jesús necesita una decisión. Y la decisión es tuya. Cada persona tiene que decidirse por Cristo. Entonces vamos tomando los pasos, pero siempre es importante saber dónde iniciamos, hacia dónde vamos. Y es presentarle el Evangelio. Así que noten ustedes cómo este hombre tenía la capacidad de llevar a la persona a Cristo. ¿Sí? Entonces los puntos que vimos es que él era obediente, que no dudó, que escuchaba al Espíritu, que hacía la pregunta adecuada, que conocía las Escrituras y que le presentó al Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer para que nosotros, al presentar el Evangelio, esta es nuestra tarea, ¿sí? Prepararnos así. Y el Señor va a actuar, va a obrar. Y lo bueno es que si nosotros presentamos el Evangelio, las verdades bíblicas, tal cual como lo dijo el Señor, y estas señales seguirán a los que creen. Si después tenemos que orar por la persona, va a haber sanidad, va a haber liberación. ¿Por qué? Porque hemos presentado el Evangelio. Y siempre que el Evangelio se presenta, pasa algo. Tiene que haber algún movimiento. Ahí las aguas se sacuden. Y ahí comienza a obrar el Señor. ¿Sí? Siempre es el Señor. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Entonces, vamos a orar en este día y a pedirle al Señor que nos dé esta capacidad de presentar el Evangelio de esta manera tan sencilla como Felipe. En pasos de fe, un lugar de luz, donde el amor nunca tiene fin. Cristo se alza, guía y conduce, aquí la vida vuelve a fluir. Oh, pasos de fe, mi refugio y mi hogar, donde el gozo nunca deja de brillar. En tus paredes la paz puedo hallar. Oh, pasos de fe, siempre quiero regresar. En cada sermón se siente su voz, un mensaje vivo, puro y feroz. Nos llama a amar, nos llena de paz. En pasos de fe, todo mal queda atrás. Oh, pasos de fe, mi refugio y mi hogar, donde el gozo nunca deja de brillar. En tus paredes la paz puedo hallar. Oh, pasos de fe, siempre quiero regresar. Manos que abrazan, corazones que sanan, el cielo se siente aquí en la mañana. Unidos en Cristo, no hay soledad. Pasos de fe, un faro de verdad. Oh, pasos de fe, mi refugio y mi hogar, donde el gozo nunca deja de brillar. En tus paredes la paz puedo hallar. Oh, pasos de fe, siempre quiero regresar.
que abrazan, corazones que sanan. El cielo se siente aquí en la mañana. Unidos en Cristo, no hay soledad. Pasos de fe, un faro de verdad. Oh, pasos de fe, mi refugio y mi hogar, donde el gozo nunca deja de brillar. En tus paredes la paz puedo hallar. Oh, pasos de fe, siempre quiero regresar.